A ver, chicas, tengo un problema con mi cámara. No sé qué pasa, que no me permite. A ver, permítanme, déjenme ver qué está pasando. A ver. Híjole, chicas, déjenme ver. Ya estoy. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro. Ah, bueno. No me dejaba desbloquear la cámara esta cosa. Vamos a esperar a tus compañeritas, ya están. Ahorita nos apuramos con historia y ya. ¿Vale? Ya está Lupita, ya está Liz, ya está Estela. Bien, chicas, vamos a continuar con la aburrición, ¿verdad? De historia, ya que no nos queda de otra. Bien. Aunque ustedes digan que pues sí es aburrido, a mí también me aburre de pronto la historia. Estos pasajes de la historia no son tan como que muy interesantes, pero sí es importante como cultura general por lo menos saber en qué consiste cada uno de estos periodos. ¿Sí? Bien, hace 15 días y de tareas 8 días se quedó lo que es el humanismo. Más bien hace 8 días, esta semana, este fin de semana que acaba de pasar. Y a mí ya se me hizo que pasó toda una semana, ¿verdad? Y todavía no, llevamos 3 días. Bien, déjenme compartir pantalla. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. Estábamos hablando de lo que era el humanismo. El humanismo, de alguna manera, como parte de la ideología después de la Edad Media. Recuerden que en la Edad Media les preguntaba yo en su examen qué era la Edad Media, de qué se caracterizó, y pues bueno, porque era una etapa de oscurantismo, pues era una etapa de oscurantismo porque la religión secuestró prácticamente todo y no dejó un crecimiento político, social, científico, educativo, porque todo se basaba en lo que era la... pues la Biblia, todo tenía que ser en base a lo que un Dios decía y a lo que unas sagradas escrituras decían. Por lo tanto, pues no hubo un crecimiento en muchos aspectos de la sociedad de la Edad Media. Al ir decayendo la Edad Media, al ir perdiendo poder en la religión, ¿sí? Pues surge una nueva tendencia que es el Renacimiento, pero con ella también va el humanismo. ¿Sí? Y el humanismo se centra también aquí en el individuo, también el punto central es el sujeto, el humano, ver al humano como algo integral, ¿sí? Es decir, verlo en todas sus dimensiones, en todos sus aspectos del individuo. Ajá. Entonces, el humanismo como tal va a ser una corriente filosófica, educativa, ¿sí? Artística, intelectual que pues surge en Europa. Y lo que pone, digamos que en alto esta corriente es que mientras en la Edad Media no se le permitían muchas cosas al individuo, en el humanismo sí, porque le da importancia al dinero, a la fama, al poder, a la gloria, sí, al comercio, etcétera, situaciones o aspectos que en la Edad Media pues no funcionaban porque estaban en contra de lo que decía Dios, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver que el humanismo sí se centra en estos aspectos del hombre y sobre todo una de las características importantes es que empieza la equidad de género dentro de lo que es muchos aspectos, entre ellos la educación. No se va a lograr como tal porque al final de cuentas vemos que la educación
en la parte humanista eh, va a ser una educación para ciertas clases, ¿sí? Como veíamos también, ¿sí? Surgen dentro de la educación de lo que son la parte humanista, pues van a surgir las academias, ¿sí? Y esta parte de academias eran como que grupos, digámoslo así, donde se estudiaban ciertas cosas, ciertas áreas, ciertos aspectos, pero sin, de alguna manera, ¿cómo les puedo decir? Digamos que eran escuelas que no tenían un reconocimiento como lo tenía la universidad, o sea, funcionaban estas porque eran como que grupos de estudio, pero seguían siendo las universidades las instituciones con mayor rango educativo dentro de este periodo humanista, ¿sí? Vamos a ver que lo que establece todo el humanismo, lo que pretende el humanismo es restablecer de alguna manera todas las disciplinas, ¿sí? Que de alguna manera ayudaran al individuo a comprender mejor y a tener un mejor conocimiento de todo lo que era, lo que lo rodeaba, especialmente toda la corriente griega y romana que ya se tenía, ¿sí? Es lo que de alguna manera abre. Así que es un estilo de pensamiento, sí, y es un estilo, ¿cómo les puedo decir? Pues, no de imitación de autores, porque se basaban mucho en los griegos y en los romanos, pero sí una tendencia centrada en estas culturas, ¿sí? Así que vamos a ver que dentro de la educación, el humanismo, pues fue una revolución totalmente pedagógica, sobre todo porque, como dijimos, va a despertar ciertas áreas que durante toda la Edad Media estaban dormidas, disciplinas que no se habían estudiado, ¿sí? Así que vamos a ver cómo el hombre dentro del humanismo empieza a gozar del mundo que lo rodea, porque eso es parte de lo que pretende. Ajá. Ahora bien, algo que nos decían los humanistas, ¿sí? No era tanto enseñar a razonar al hombre, a pensar realmente, a reflexionar acerca, sino que ellos como que realmente no pretendían formar grandes científicos, no pretendían formar grandes filósofos, no pretendían formar grandes maestros, médicos ni demás. Los humanistas lo que pretendían era, decían ellos, em, formar al hombre en cuanto a hombre, es decir, hacer una persona que, que fuera capaz de visualizar al mismo hombre como un ser integral, ¿sí? En la estética, ¿sí? En la parte de lectura, en la parte de gozar de bienes. O sea, más que formar seres intelectuales, eso no lo pretendía el humanismo, ¿sí? Que eso es algo que tenemos que destacar. Ajá. Así que iban más por la parte de generar o de crear una personalidad, ¿sí? Humana. Eso es lo que pretendía como parte de la educación integral que entonces se daba, porque era despertar al individuo en la parte social, en la parte religiosa, en la parte política. Ujú. Eh, Estos señores siguen teniendo tintes de la educación religiosa dentro de la educación humanista. Algo que hay que recalcar del humanismo es que por aquí yo les había puesto, a ver, creo que por acá les puse de lo que estábamos hablando, esto ya lo leyeron. Bien, ahorita vamos a llegar a estos autores, pero, ay, ¿dónde lo puse? Déjenme ver dónde lo puse. En que se cargue mi documento. Pero bueno, en lo que se carga. Em, lo que pretendían estas personas en el humanismo era generar una educación que de alguna manera sí estaba diseñada para los que pudieran acceder a estos. Estaban en contra de una educación barata, por lo tanto,
Para ellos considerar a la escuela pública era como algo barato, entonces por eso es que se generan las academias, porque eran como que más de corte particular, por así decirlo, ¿sí? Imagínense. Ajá. Dentro de esto que se enseñaba dentro de las academias o dentro de esta educación que ellos consideraban como una educación, pues, de un nivel alto, ¿sí? Pues solo se integraban las artes, actividades artísticas y deportivas, como que eso era lo que pretendían formar dentro de estas academias, estas personas, ¿sí? Así que no hay una preocupación por la educación popular, es decir, por la educación pública. No están preocupados por esta parte. Ya dijimos que estaban en contra de esa educación barata. Ellos, según tenían unos cánones de lo que era en este caso, la arquitectura, toda la estética. Es más, surgen muchos pintores destacados de esa época que ahorita vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Así que están en contra de esta educación popular, ¿sí? Es decir, no aportaban, no, no había normas que ayudaran a que la educación popular pudiera ser mejor para todos, ¿sí? Así que también era una educación clasista, porque a pesar de que hablen supuestamente esta hablen a la educación, tanto hombres como mujeres, realmente quienes acudían a la educación dentro del humanismo eran aquellos jóvenes que estaban destinados a servir, ¿sí? A servir al pueblo, ¿sí? O que tenían ciertos privilegios para ocupar ciertos puestos políticos. Entonces, estos eran los que tenían estudio, por lo tanto, no era una educación realmente que apoyara tanto hombres como mujeres, ¿sí? Aunque sí las mujeres pudieron tener acceso a la lectura, a la escritura, y tener acceso a más cultura. Recuerden que hemos estado hablando que durante estos periodos, pues las mujeres siempre fueron reprimidas en todos estos aspectos. Ajá. ¿Y dudas? Bien. Existieron muchas escuelas que son parte de la corriente humanista, que hoy en día pues no se encuentran. Entre ellas pues estaban las escuelas pie, por ahí las bien sus documentos, las escuelas de municipalidad, las escuelas privadas, las escuelas de Abaco, las escuelas de laicas de gramáticas, sí, la Public School, escuelas de pensión, las academias, las escuelas de artes, las escuelas florentinas, las escuelas de Perusa, escuelas de Veneciano, escuela de Padua, escuela, ay, ya no veo mis garabatos aquí que escribí. Escuelas malanesas. Estas escuelas malanesas era una escuela de arte en la que daba clases Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿sí? La escuela romana que tenía, o era como una academia, digámoslo así, en la que estaba Miguel Ángel. ¿Sí saben quién es Miguel Ángel, el famoso Miguel Ángel? ¿No? Escultor, pintor famosísimo. Esto es parte de la cultura general que deben de tener ustedes, ¿sale? Entonces, hubo muchas escuelas, pero todas estas escuelas, si se dan cuenta, muchas eran academias y escuelas de artes, porque estaban más enfocados a esto. Por eso vamos a ver un gran florecimiento de todo el arte. Por aquí les tengo esto, ¿no? Por ejemplo, todas estas pinturas, o el Miguel Ángel, o la Mona Lisa, sí que son parte de los cánones de estilo, de de belleza de aquella época humanista, aunque son parte del Renacimiento. Ajá, entonces vean esto, por ejemplo, ¿sale? Entonces vamos a ver todas grandes obras, sobre todo si se dan cuenta, muchas esculturas. Acuérdense que durante toda la etapa medieval, el arte solamente era arte sacro, santos, santas, ¿no? Diseñar parroquias y todo esto. Entonces, esta parte de escultura que vemos aquí desnudos, pues era algo que no se veía durante la época medieval. Entonces, en el Renacimiento le dan mucho peso a la estética masculina y femenina, como algo hermoso, ¿no? Por eso vamos a ver muchas de estas obras
durante este periodo, ¿sí? Como ven en la escultura, en la pintura, miren todas las, hemos visto varios de estos en grandes, por lo menos en los libros, ¿verdad? Entonces, vean, todo eso es parte de lo que era el humanismo renacentista. Y uno de los inventos que ayudó a la difusión de obras y demás, pues fue la imprenta. Ajá. Y algo que también aquí vamos a ver es que la monarquía empiezan a perder poder. ¿Quién era la monarquía? Pues los reyes que existían en aquella época. Ajá. Y vamos a tener a muchos personajes sobresalientes de, esta corriente. Vamos a tener a Dante Alighieri, a Francesco Petrarca, Giovanni Bacon, a Leonardo Bruni, a Lorenzo Valla, Marsilio Tiziano, Paciolini, muchos nombres franceses, italianos y demás, porque recuerden que es donde surge el Renacimiento, ¿sale? Soy malo en esas lenguas, así que, pues vamos a ver cómo, bueno, no le pongan mucho caso a mi pronunciación, ¿sale? Tomás Moro, Juan Luis Vives, ¿sale? Son algunos de los autores que surgen durante esta, y además de los que tengo acá, que espero que hayan leído, déjenme regreso, ¿sale? Aquí están las aportaciones de algunos personajes importantes de lo que fue el humanismo. Ay, déjenme que se cargue otra vez. Tenemos a Erasmo el pedagogo. Aquí vamos a ver que muchos de estos personajes tienen que ver con lo que se quedó de tarea, que es precisamente la parte protestante. ¿Por qué se da esta división del catolicismo? ¿Sale? Que vamos a ver ahorita. A ver, permítanme tantito. Tengo una... Ay, Dios. Perdón, era de unos... Tenía que contestar esta llamada. Una disculpa, eso no se hace, pero tenía que contestarla. Bien. Ay, me quedé entonces en que varios de estos autores, como Erasmo de Rotterdam, como Erasmo, bueno, el pedagogo, ¿verdad? Mm, perdón, mi internet se puso inestable. ¿Sí me escucharon? Apenas se volvió a establecer, por eso no se escuchaba bien. ¿No? ¿Ya me escuchan ahora sí bien? Ok, Estela, ¿me escuchas? Sí, profe. Ah, ok. Es que se me fue también el internet, creo. Estuvo inestable. Bien, Tomás Moro, vamos a ver, que son parte de lo que es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahora a la pedagogía de la reforma y contrarreforma. Aquí llevamos dos periodos, chicas. Bueno, no llevamos varios periodos. Terminamos de la época de los griegos, los romanos, nos pasamos a la Edad Media, de la Edad Media brincamos al Renacimiento, dentro del Renacimiento ya vimos el humanismo, pero también vamos a ver esta parte de la reforma y la contrarreforma. ¿Por qué vamos a verla? Pues porque en este periodo, chicas, surge un rompimiento de la iglesia. De por sí la iglesia, terminando la Edad Media, 1490 y tantos, 1500, dejó su poderío que tenía. Sin embargo, tuvo muchos problemas porque había quienes estaban en contra de lo que establecía la Iglesia Católica. Y entonces, vamos a ver que surgen la parte de los protestantes. Ajá. Que digamos que es la primera división del catolicismo que se hace. Entonces, se rompe esta unidad religiosa. El Papa deja de tener ese gran poderío y entonces empieza a surgir nuevas corrientes religiosas y con ello pues una nueva educación también.
vamos a ver a qué se da esta parte o a qué se debe la contrarreforma. Uno de los factores que hacen que se dé este movimiento de reforma y contrarreforma es la corrupción y secularización de la iglesia. ¿Sale? Creo que eso hasta la actualidad sigue siendo vigente, ¿no? Pero bueno, para que vean ustedes que no es nada nuevo el ver involucrada a la iglesia en muchos aspectos, ¿sale? O a los sacerdotes y a todo lo que involucra o que son parte de la iglesia. Aquí no estamos hablando de la ideología de la iglesia, aquí estamos hablando de quienes manejan la iglesia, ¿sale? Por eso la corrupción y secularización, ¿sí? Entonces, esta corrupción y digamos así, ¿se acuerdan que es un monopolio, verdad? Este monopolio que la iglesia mantenía en el mundo, aunado a las ideas nuevas del humanismo, pues vamos a ver cómo logran tener o cómo logran ellos pensar que se puede tener un mejor acercamiento a Dios sin tanta, ¿cómo les puedo decir? Pues burocracia, ¿verdad? Que tenía la iglesia en ese momento. Entonces, ¿cómo podríamos llegar o cómo se podría llegar mejor a Dios sin todo aquello que proponía hasta ese momento la Iglesia Católica? Entonces, vamos a ver que surgen nuevos ideales, hay un nuevo, vamos a ver otro personaje que es importante, que está en contra de lo que la Iglesia pone, ¿sí? Y que de alguna manera va a poner en duda o va a hacer que se reflexione sobre el papel de la Iglesia de Roma, es decir, los católicos, el poder del Papa. Por eso es reforma y contrarreforma, es reformar aquello que se tenía y contrarreforma porque estar en contra de eso que estaba establecido, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué se debe. La reforma protestante, aquí vamos con la reforma protestante. Así que en el siglo XVI se separa la Iglesia Católica y entonces se crean otras iglesias cristianas. Ojo, siguen siendo cristianos, pero con una nueva visión. Entonces van a surgir en primera instancia los luteranos, los calvinistas y los anglicanos. Hoy en día todavía se encuentran de pie estas corrientes. De hecho, por ejemplo, en mi pueblo tenemos la iglesia anglicana y la iglesia católica. Pero como son los mismos rituales, son los mismos ritos, los de la anglicana van con los católicos y los católicos van a la anglicana. Cuando el sacerdote de la católica no puede oficiar misas, pues van por el ministro de la anglicana y así, porque son la misma tendencia ideológica, pero con una visión distinta de acercarse a Dios. ¿Sí me explico, chicas? Ok. Parece otra vez nuestra clase de catecismo, pero no lo es. Esto es para entender precisamente el proceso educativo. ¿Por qué se dan este rompimiento y por qué surgen nuevas etapas? Entonces, se crean otras iglesias cristianas que son muy importantes y que siguen vigentes. ¿Cuáles las causas que llevan a la reforma? Pues bueno, la decadencia de la disciplina eclesiástica, es decir, esa autoridad que se veía en el Papa de Roma empieza a decaer. Ya no se le empieza a ver como esa figura llena de autoridad que tenía ese momento. También la influencia de las nuevas ideas del Renacimiento y, aunque parezca algo como que dirían ustedes, la difusión de la Biblia sería en beneficio de la religión. No, esto es un problema. ¿Por qué? Porque la Biblia solo lo conocían los que estaban en la iglesia, ¿se acuerdan ustedes? Y la manejaban y la manipulaban de acuerdo a lo que ellos querían. Entonces, cuando surge la imprenta y la Biblia se empieza a esparcer por el mundo, pues muchos leen la Biblia y muchos se dan cuenta que de lo que dice la Iglesia Católica, pues no es lo que realmente dice la Biblia, ¿no? Sino que está siendo manipulada y entonces eso que podría ser un beneficio se vuelve un problema. Entonces también la difusión de la Biblia, lejos de ayudarle a la Iglesia, pues le afectó. Así que todo esto, ¿sí? Crea una nueva visión espiritual
individual y de libertad. ¿Sale? Vamos a ver de qué se trata esta parte. Así que, pues bueno, la gran reforma se da sobre todo a nivel religioso, ¿sí? Y pues bueno, se sigue pensando que la palabra de Cristo establecida en la Biblia seguía siendo importante, ¿sí? Pero no solamente como un compendio de postulados, de enseñanzas que solamente estuvieran al alcance de unos cuantos, sino que la Biblia tendría que enseñarse a todos los hombres y todos seguir los preceptos. ¿Por qué, chicas? Porque recuerden que en la época medieval, pues solamente, vuelvo a insistir, los religiosos son los que manejaban la Biblia. Ajá. Y al ser parte de todos, pues entonces estos postulados que nada más se apropiaban los sacerdotes, los obispos, el papa, pues ahora todos los hombres lo pueden tener. Por ejemplo, en la actualidad, todos ustedes seguramente tienen una Biblia en casa, ¿sí? Es un libro que casi todos tenemos. Los que somos católicos porque hay la primera comunión, que el bautizo y Biblia, 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 y nos llenamos de Biblias a veces como un requisito nada más porque tenemos la fiesta, ¿no? A veces ni la leemos. Esa es una realidad. Ajá. Pero se supone que este libro nos debería servir para guiarnos mejor en sociedad, porque es un compendio de postulados que ayudan a ser mejor persona. Algo que quita la reforma protestante es, ya no es esa imagen y semejanza de Dios, ¿sí me explico? Sino que ahora cada religión que surge o cada grupo religioso que surgió va a poder manejar la Biblia de acuerdo a los intereses que ellos pretenden, porque ellos decían que la Biblia debería estar al alcance de todos. Es como si, por ejemplo, nosotros en la actualidad vemos a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová nos van a leer la Biblia a su manera y nos van a hacer entender, comprender de una manera. No sé si alguien de ustedes ha platicado o es testigo de Jehová, y además se dice que son los que mejor saben interpretar la Biblia, ¿sale? Las pueden manejar y manipular. Déjenme ver, tengo falso mi internet. ¿Ya me escuchan bien, chicas? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien, Pita, muy bien. Gracias. Es que se me fue, creo que me marcaba inestable. Bien, entonces, les decía, cada religión, pues la va a interpretar, la va a, y pues sí, interpretar de acuerdo a su pensamiento. Entonces, por ejemplo, hoy en día los testigos de Jehová, los de la luz del mundo, los cristianos, los católicos, pues van a manejar la misma Biblia, los mismos, el Nuevo Testamento, pero de acuerdo con la ideología de cada uno. Pero además, hoy en día, Estela puede tener su Biblia y pueden llegar a tocarle los cristianos y quererla convencer de entrar a los cristianos y ella dice, no, yo ya leí la Biblia y la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro. O sea, ¿por qué? Porque ya todos tenemos de conocimiento que eso es lo que pensaba en la reforma y la contrarreforma. Ajá. Que ya no solamente este libro fuera del manejo de uno, sino de todos. ¿Sí? Así que, como dice aquí, causó polémicas violentas entre los dogmas incompatibles a la razón. Dogmas, ¿qué es un dogma? ¿Alguien sabe qué es un dogma? ¿No? Es El como dogma, una religión, ¿no? ajá, es una Una doctrina. creencia. Exacto, Lupita, es como una religión, es como una religión creer ciegamente en algo, ¿no? Por ejemplo, mi dogma religioso, pues podría ser el catolicismo, y para mí todo lo que digan los cristianos, lo que digan los pentecosteses, lo que digan los del mundo, lo que digan los demás, no tiene validez porque yo creo, ¿sí? Fielmente en lo que me dicen en el catolicismo. Entonces, lo podemos manejar como dogma. Entonces, aquí lo que se pretende es esta polémica violenta entre los dogmas. ¿Por qué? Porque ya no solamente la Iglesia Católica era la única, sino ya empezamos con los anglicanos, con los calvinistas y con los luteranos. Y que fueron las primeras religiones que surgen, digámoslo así.
Pero bueno, pero también es porque Martín Lutero y, y el, ¿cómo se llama? Carlos V tuvieron una guerra, una lucha entre ellos, y a raíz de eso fue que ganó Martín Lutero y le dijo, de todas maneras, haz lo que tú quieras, pero yo ya gané y yo voy a hacer mi propia religión. Desde ese entonces, por esto parten las dos religiones, o sea, así como que ya de ahí nacen dos religiones. Así es. Ahorita vamos a hablar precisamente de Martín Lutero y por qué él estaba en contra del catolicismo. Ahora bien, el rompimiento para que nazcan los anglicanos, sí, se da precisamente con el rey Carlos, si es Carlos V, no, creo que no era Carlos V, de hecho fue el esposo de Ana Bolena, creo, precisamente el de Inglaterra, porque no aceptaban el divorcio. Acuérdense que el catolicismo no acepta el divorcio, y él se divorcia, y entonces quiere volverse a casar y no se lo permiten. ¿Y qué dice? Como dice Estela, pues entonces tú no me dejas casarme, pues yo creo mi religión, ¿sale? Donde se me va a permitir casarme nuevamente. Y sí, vamos a ver esta lucha precisamente de dogmas. Ajá. Pues sí, sigo teniendo la Biblia, sí, soy anglicano, sigo creyendo en la Biblia, sigue siendo el libro que sustenta, pero tiene nuevas normas. Si en el católico son muy estrictos, acá en los anglicanos no lo vamos a hacer. Los católicos me dicen que no me puedo divorciar porque es hasta que la muerte nos separe. Los anglicanos dicen sí, te puedes divorciar y te puedes volver a casar, ¿no? Entonces vamos a ver que de alguna manera lo van adecuando a ciertas características y a ciertos ideales que tienen también, ¿sale? A esto se va a ir planteando. Así que, como lo dice aquí, cada creyente interpreta según el dictado de la conciencia. Ajá. Y la Biblia, ¿sale? De acuerdo al Papa de aquella época, solo podría ser citada por los católicos y los protestantes, imagínense. Ahora sí vamos con Martín Lutero, del que nos hablaba Estela, precisamente. Vamos a ver qué dice Lutero. A él se le considera como el principal precursor de la Reforma protestante. Y él era parte del catolicismo. Es como los partidos políticos actuales, que cuando ya no estoy a favor de lo que dice mi partido, pues ahora creo otro partido, ¿no? Pero antes era parte de eso. Lo mismo pasó con Lutero. Lutero era parte del catolicismo, estuvo en contra y entonces, pues ahora yo voy a fundar mi religión, ¿no? Era un monje agustino. ¿Se acuerdan que ya les había dicho que existen 4 órdenes mendicantes? Los agustinos, los dominicos, los jesuitas y los franciscanos. Bueno, Martín Lutero era agustino, ¿sí? Y él era un hombre muy religioso y estaba preocupado por salvar su alma. Recuerden que todas las religiones lo que pretenden es salvar nuestro alma y no que nos manden al infierno, ¿verdad? Sino que todos vamos para arriba, según, ¿sí? Y así es como de alguna manera él en esta parte, pues, se mete a estudiar como parte de los agustinos y de alguna manera se vuelve experto en la lectura de la Biblia y los autores que se habían manejado durante la época medieval, ¿sí? De hecho, llegó, como lo dice aquí en el documento, a ser un doctor universitario, ajá, y fue maestro de universidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque conocía mucho sobre teología, sobre la Biblia y sobre autores de la Edad Media, ¿sí? Así que, bien, ¿cuál fue el punto que ve Lutero para poder hacer esta reforma, para poder luchar por dividir al catolicismo? Pues bien, hay un gran escándalo que aquí lo ponemos en el segundo punto y se da en Alemania. Pues aquí está el rey, miren, este que se ve de aquí es el rey que se casó y se descasó y bueno, pues el que de alguna manera surgen los anglicanos en Inglaterra. De hecho, la reina Isabel pues no es católica, ella es anglicana, ¿vale? Ellos se rigen por o sea, en su coronación asiste el obispo, pero nunca verán al papa ahí, porque el papa pues no es quien manda para ellos. Bien, lo que cuestiona Lutero y lo que digamos le molesta es la venta de indulgencias. ¿Qué es una indulgencia?
A ver, ustedes que son muy religiosas, ¿qué es una indulgencia? Pecados, pecados. No, una cosa son nuestros pecados, ¿verdad? Y otra cosa son las indulgencias. Es el perdón del pecado, ¿no? El perdón del pecado, precisamente. Ah, pues yo ya pequé. Yo ya me comí una torta que no me debía de comer. Ahora voy a ir a confesarme con el Señor Padre para que me absuelva de mi pecado, me dé una indulgencia. Bien, recuerden que durante esa etapa se había generado una ideología acerca del pecado. Recuerden que como todo era por parte de la Biblia, pues todo aquello malo que se hacía era pecado y entonces había que confesarse y había que quedar bien con Dios y todas esas cosas. ¿Sí recuerdan, verdad? Todo esto en la época medieval. Bien, pues ¿qué creen? ¿Cómo les puedo poner el ejemplo de esto? No sé si han visto la película del Padrecito de Cantinflas. ¿Sí? Hay un... ¿Sí, Sí, Estela? Hay un episodio, bueno, un capítulo, parte de la película, donde Cantinflas como padrecito juega y apuesta, sí, material para una escuela a cambio de indulgencias durante un año. Si es un año o un año y medio. Es decir, que si ganaba en esta apuesta, él iba a obtener material, sí, y a cambio, bueno, si ganaba esta apuesta, si ganaba este juego, él tenía material, pero si él perdía, como no tenían para pagar, el dueño del establecimiento iba a poder pecar, digamos, libremente por un año, año y medio, no recuerdo cuánto le da de indulgencia. Bien, para la Iglesia Católica, de aquel entonces, se volvió un negocio. ¿Por qué? Porque se vendían las indulgencias. Es decir, Lupita hoy se le va a antojar pecar, ¿verdad? Hoy quiere hacer algo de maldad. Pues voy con el padre y le voy a comprar una indulgencia, voy a pagar por ser perdonado para que mi alma esté limpia, para que yo esté libre de pecado y entonces no me sienta mal y no me vaya al infierno, sino que mi alma se vaya al cielo, ¿verdad? Entonces se vendían las indulgencias, ¿sí? Y entonces, como dice ahí, se perdonaban los castigos. O sea, ¿por qué? Porque ya compré, entonces pues ya puedo pecar libremente porque ya no me voy a ir al infierno, porque ya pagué para estar bien. Ajá. Así que para esa época esto se volvió un escándalo porque se indaga y se dan cuenta de que existían muchas prácticas anticristianas. Es decir, el mismo clero había caído en prácticas de corrupción dentro de algo que sigue pasando hasta la actualidad, ¿eh? O sea, no es algo que solamente pasó y ahí se quedó, sino que esto se viene arrastrando. Ojo, estamos hablando del manejo de quienes están al frente, no de la ideología, ¿sale? Sino del manejo. Ok, entonces, Lutero se da cuenta de esto y es el que expone públicamente que estaba en contra de esta venta de indulgencias. Ajá. Esto es como que el detonante. Él estaba en contra de que se vendieran los perdones nada más. O sea, qué fácil, ¿no? Entonces él decía que era una estafa y un engaño, ¿sí? Porque eso no le salvaba sus almas, o al final de cuentas pecabas y al final de cuentas te ibas a ir al infierno, según es. Ajá, o sea, de nada servía. Por eso él consideraba que esto que estaba haciendo la iglesia era una estafa. Así que en 1517, Lutero, en la iglesia de Wittenberg, ¿sí? Clava un documento que se llama 95 tesis. Ajá. ¿Qué es una tesis? ¿Alguien sabe qué es una tesis? ¿No? un libro, es que no se me fue. Lo Es como estudié la hace rato y opinión se me... ¿O sí? A ver, Lupita. sí, es como la opinión de algún tema, pero como con una base científica o con razón, algo así. Sí, es una investigación, prácticamente. Chicas, voy a cerrar tantito y regreso en medio minuto ya para terminar la sesión, ¿sale? Denme chance porque se me acaba aquí, se va a cerrar. En medio minuto regreso, señoritas. Denme permiso nada más. Y ya para casi nos vamos a ir a dormir.